Ay, ay, ay. La nostalgia. Qué lindo que es el pasado. Todo aquello de lo que vivimos y todo, ¿no? Mira, pensando sobre esto, ¿quién no extraña el pasado? Sinceramente. Todos creemos que todo tiempo pasado fue mejor. Antes, en la secundaria, en la primaria, cuando extrañaba a mi ex, o cuando tenía esa chica especial, cuando estaba soltero, las cosas eran mucho mejores. Pero esa es la verdadera trampa, sinceramente. Estando aquí jugando un poco, me puse a pensar sobre esto, sobre aquello. ¿Por qué extrañamos tanto el pasado? ¿Acaso todo tiempo pasado verdaderamente fue mejor? Y llegué a la conclusión de que no. Mira, tú no extrañas verdaderamente el pasado. Extrañas cómo te sentías en ese momento. Y créeme que son cosas completamente diferentes. Extrañar el pasado es con todo, con los errores que tuviste, las equivocaciones, las incomodidades. Pero no, a tu cerebro le gusta jugar bastante con esto y básicamente no te muestra todo esto, simplemente te muestra lo bonito. Te muestra aquellos momentos, aquellos lugares, aquellas cosas donde fuiste feliz, pero no te muestra todo completo. Y eso sí, a tu mente le gusta eso, ¿no? Jugar bastante contigo mismo. Le gusta básicamente editar. Eso es lo que hace. Edita. Qué bonito paisaje, loco. Pero básicamente lo que hace es eso. Editar las cosas del pasado. Qué bonito, loco. Ya bueno. Entonces, no estamos comparando verdaderamente el pasado, estamos comparando algo que nuestro cerebro ha editado. Porque créeme que el pasado no es tan lindo como piensas. Sinceramente, piénsalo bien. Pero, ¿por qué nuestro cerebro hace esto? ¿Por qué nuestro cerebro dice, oye, vamos a editar el pasado para que este sujeto no sienta tanta remordimiento, no sienta tanto descontento con las cosas que le ha sucedido? ¿Por qué básicamente nos hace esto? Porque básicamente tu cerebro, al momento de querer protegerte, porque eso es lo último que quiere, lo primero que quiere, protegerte como sea. Y básicamente dice, ¿sabes qué? Vamos a editar sus recuerdos para que las cosas se sientan mejor. Las cosas antes se sientan mucho mejor. Y básicamente se sienta mejor consigo mismo porque ha pasado momentos grandiosos. Aunque verdaderamente no sean así. Así que bueno, básicamente nuestro cerebro distorsiona los recuerdos que tuvimos para protegernos, para que no nos paralicemos al momento de recordar viejas anécdotas, para básicamente suavizar aquellas equivocaciones, errores, rechazos, momentos incómodos que tuvimos. Yo tuve momentos incómodos, pero wow. Y todo esto está muy bonito, todo esto está muy bien. Hasta que comparas, hasta que comparas tu presente con un pasado editado por tu cerebro. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde la mayoría de personas extrañan tanto el pasado que básicamente pierden ya la fe de tener algo mejor, donde básicamente nada será igual. Aunque incluso ese pasado, por así decirlo, sea normalito, no sé, sea igual a la mayoría, no es que tampoco te haya sido muy grandioso, pero es tanto el parálisis, es tanto la comparación de que, oye, mi vida actualmente es una mierda y básicamente todo lo que me ha sucedido fue mucho mejor. Entonces, ¿qué pasó? Ese es el problema. Ese es el verdadero problema. En donde básicamente nos paralizamos comparando un pasado ficticio, un pasado editado por tu cerebro, por un presente que no te satisface. Por eso es que la mayoría de personas extrañamos el pasado y huimos del presente. Básicamente recordamos todo
del pasado como lo más lindo del mundo y huimos del presente. Pero ese pasado ya fue y en el futuro no sabes qué es lo que podría pasar. Entonces, ¿por qué obsesionarte tanto con aquello que ya pasó y con aquello que no sabrás si pasará? ¿Por qué mejor no obsesionarte con aquello que tienes hoy presente? ¿Por qué mejor no obsesionarte con mejorar hoy? ¿Qué pasa si las cosas no sucedieron tal como querías en el pasado? ¿O qué pasa si ya las cosas fueron? El pasado es el pasado y no volverá. Y aunque duela, aunque pues capaz todo lo recuerdes de maravilla, ya es parte del pasado. Por ejemplo, yo tenía muchos, y capaz esto le sucede a muchos, y me duele recordarlo, pero es parte de mi propia introspección, el hecho de que cuando estaba con alguien, yo extrañaba demasiado el hecho de volver a estar soltero. Y creo que se conoce también como un fenómeno psicológico el hecho de, oye, mira, antes soltero podría haber salido con ella, podría haber salido con esta, ahora no tengo libertad, ahora básicamente estoy con alguien que depende emocionalmente de mí, o con responsabilidades emocionales, o el miedo de no sentirme suficiente para esta persona. Y todo esto. Y básicamente, cuando vuelves a ver el pasado y dices, oye, antes estando soltero estaba mucho mejor. Entonces, ¿por qué no volver a estarlo? Y ahí está la confusión. Ahí es donde la mayoría cae. En la nostalgia, en el hecho de, oye, antes eran mucho mejor las cosas. ¿Y ahora qué? Y luego, pues cuando por fin estés soltero, las cosas siguieron igual. Incluso, bueno, no tan peor, pero la misma vaina. Literalmente. Y esto también le sucede a muchas personas. Capaz en el sentido de extrañar a alguien. ¿Extrañas a tu ex? Yo también. Nada, mentira. Pero la nostalgia en este caso sí pega bastante. Porque básicamente esta persona nos ayudaba en su momento, nos hacía sentir muy bien. Y todo esto. Pero, ¿qué pasa con lo malo? Y en el ejemplo anterior también, por ejemplo, yo simplemente recordaba lo malo que tenía pues en ese momento, ¿no? Literalmente no podía salir con alguien más, tenía responsabilidades emocionales, el hecho de no sentirme suficiente para ella y todo esto. Pero también no me ponía a pensar en las cosas buenas que tenía, en el hecho de tener a alguien que me apoye, el hecho de tener a alguien que básicamente esté ahí para ayudarme en mis cosas, el hecho de tener una persona de confianza con el que pueda hablar de diversos temas. ¿Y me entiendes? O sea, yo pensaba mucho en el pasado, en el hecho de que antes las cosas cuando estaba soltero eran mucho mejores. Y después cuando estuve soltero las cosas verdaderamente no fueron tan mejores como creía. Y lo mismo sucede cuando alguien está en pareja. O cuando alguien está soltero y quiere buscar pareja o extraña a su ex. Oye, mira, antes las cosas eran mejores con esta persona porque tenía esto, esto, esto. Pero también no se ponen a pensar en lo malo, en las cosas que básicamente nos faltaba o básicamente peleamos por muchos celos y tales problemas. No nos ponemos a pensar en eso. Y no es una culpa tuya en sí, es la de tu cerebro. Tu cerebro al querer protegerte, pues bueno, básicamente siempre va a recordar lo bonito. Tienes que hacer un esfuerzo extra para recordar algo que verdaderamente te motive. Pero las cosas son así. También las etapas en el colegio, en la universidad. Básicamente yo tengo muy buenos recuerdos de mi colegio, también malos. No es una etapa en donde pues extraño todo, pero sí conozco muchos amigos donde dicen eso, que básicamente la etapa de su colegio, la etapa de
La secundaria, la universidad fue lo mejor que le ha pasado. Y puede ser, pero ese tiempo ya pasó. ¿Por qué aferrarse a un tiempo que no volverá? Ese tiempo ya pasó. Y capaz no lo pienses tanto como verdaderamente fue. Yo sinceramente sí recuerdo el colegio como una etapa muy bonita, pero también una etapa llena de inseguridades de mi parte. Una etapa donde estaba descubriendo básicamente nuevos amigos, nuevas mentes, nuevas formas de pensar. Tampoco era lo mejor de lo mejor, pero tampoco voy a voltear al pasado y querer aferrarme a él, como si no tuviera un presente por qué construir. Y ahí está la clave. Tú puedes extrañar el pasado. De hecho, que lo extrañes y quieras vivir algo bonito otra vez, aunque sea ficticio, pues está bien. Pero no puedes construir un buen presente y un buen futuro si te sigues hundiendo en el pasado. Si te sigues creyendo que todo pasado fue mejor. Porque tu cerebro no funciona así. Mientras más pienses en el pasado, más te vas a estancar. Las cosas son así. Así que básicamente para dejar de extrañar las cosas del pasado, tienes que empezar a construir cosas en el presente. Es la única manera. Qué bonito. Qué bonito es Minecraft, loco. Es la única manera de salir. Así que bueno. Nos vemos en el otro video. Chao.